Ahí ya estoy grabando. Em, Bien, entonces, nada, este programa así en general es como bastante abarcativo, no necesariamente se enfoca en lo que es videojuegos o no, tipo que quizás es algo que si bien de vuelta yo quizás uso mucho ejemplo de videojuego en la mayoría de los casos, creo que la gran mayoría de casos son de la carrera de videojuegos, así que no va a haber problema. Pero bien, solamente para tener una pequeña noción de que este programa en realidad, si nos acercamos a lo que es la misma suite de Adobe, ¿sí? Vamos a poder encontrar un montón de cosas por ahí, ¿sí? Acá vamos a, por ejemplo acá, sí, cargando Adobe, sí, por lo general siempre que buscamos Substance Designer, nos vamos a terminar encontrando con este tipo de, como pequeñas previews, ¿no? De lo que son más que nada materiales, ¿sí? Porque es de eso de lo que consiste el programa. Acá quizás muestra como ejemplos de tela, ¿no? Que son como los más sencillos, sencillos de mostrar o que más sentido tiene, porque el programa este que estamos por utilizar o que vamos a tratar de cubrir en estas cuatro clases, eh, fundamentalmente es justamente para hacer texturas. Buen día, Isis. Entonces, por lo general muchos también lo abarcan en lo que sería, por ejemplo, telas, ¿no? Patrones de tela. Bueno, obviamente eso también no aplica solamente a tela en sí, sino que podemos armar materiales de todo estilo. Acá, por ejemplo, una pequeña muestra que tiene ahí es justamente cómo hacemos un material para una pared y esto se repite constantemente. Lo bueno de este programa es que siempre trata de hacer las cosas tileables, es decir, se pueden repetir, escalar, ¿sí? Siempre es como lo ideal. Siempre es lo que busca y lo aplica bastante bien. ¿Sí? Y se utiliza bueno, en varios programas, varios productos. Pero bueno, obviamente se puede acceder a una versión estudiantil, si no me equivoco. Eh, yo decidí comprarlo en Steam porque era más barato en su momento. Claro, tengo la versión Steam 2021. No va a haber ningún problema, no vamos a hacer ningún cambio radical. Sí, a veces sucede que al cargar, por ejemplo, algo de una versión más moderna o una antigua, a veces se rompen algunas conexiones. Pero bueno, solamente tener en cuenta. Para lo que es el contenido de la clase no pasa nada. Em, Bien. Entonces, nada, en ese aspecto no se preocupen. Ahora, si no tienen ni idea de dónde bajar el programa y obviamente eh, ¿cómo se llama esto? Y obviamente pagarlo para hacer un taller no tiene sentido. Si dejo ahí en el chat una página que por lo generalmente uso, así que si quieren bajarlo también lo pueden bajar de ahí. Eh, el periodo de prueba fake. Em, pero bien, pueden bajarlo de ahí, etcétera. Lo de igual va a ser algo bastante introductorio, si dado que hay gente que todavía no conoce el programa. Sí, creo que hay un par que por acá ya lo he utilizado en alguna que otra ocasión. Pero bueno, acá yo tengo básicamente cosas del taller del cuatri pasado. Eh, Vamos obviamente a hacer ejemplos diferentes, ¿sí? Tratar de poner en práctica otras cosas. Eh, pero bueno, es para ir empezando, ¿no? Bien, lo primero que tienen que hacer, más allá de ignorar todo este temita de los nodos, ¿sí? Eh, Al momento de empezar un proyecto, si vamos a ir a File, vamos a ir a New y voy a generar un nuevo gráfico de Substance, que es la primera opción, si es como un documento nuevo o un control N, ¿sí? Vamos a clicar acá y por lo general apenas nosotros vamos a empezar proyectos nuevos, ¿no? Para este programa, nos piden más que nada definir una resolución, que por suerte es algo que se puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? Pero definir un nombre y un shader, que el shader vendría a ser es básicamente qué instrucciones vamos a usar para, para hacer que este objeto se renderice en un programa. ¿Qué quiero decir esto? Ahí, dependiendo del programa, dependiendo los renders que hagan, por ahí uno prefiere hacer render en Maya, otro en Unreal, otro en Unity. Eh, a veces trabajan texturas con valores diferentes, pero que siempre terminan enfocando lo mismo, ¿no? Eh, la mayoría debe conocer Substance Painter, ¿sí? Que es como, quizás es el más conocido, ¿no? Substance Painter de la suite de Substance. Que es justamente para texturizar, ¿no? Entonces esto quizás queda un poco en otro plano. Eh, pero saben que, por ejemplo, cuando están pintando en Substance, ustedes, por ejemplo, pintan un valor llamado Roughness, que es básicamente qué tanto
qué tan pulido está o qué tanto refleja, ¿no? Es ese por lo general el valor al cual lo asociamos. Perdón, pensé que iba a hablar alguien. Em, entonces, lo que hacemos acá básicamente es definir, ¿no?, qué vamos a estar utilizando, qué texturas vamos a necesitar, ¿sí? A medida que ustedes van seleccionando este tipo de cosas, van a ver como que hay más opciones. Si nosotros por lo general siempre podemos agregarlas igual a lo largo, pero por ejemplo empezar con Metallic Roughness, que es como quizás lo más estándar, ¿no? Para por ejemplo el nivel de Substance Painter que puede llegar a tener, ¿sí? Vamos a utilizar Metallic Roughness y fíjense que acá me va a decir abajo, bueno, vamos a tener un base color, vamos a tener normal maps, vamos a tener Roughness, Metallic, mapa de altura y la oclusión ambiental, que es básicamente donde suelen haber sombras, ¿no? Pero bien, en este caso vamos a poner ejemplo. Este va a ser el nombre que voy a utilizar para el gráfico. Y voy a definir una resolución inicial que realmente no cambia nada porque yo esto lo puedo modificar en cualquier momento. Pero digamos que voy a estar trabajando con 1024, ¿sí? Eh, y bueno, y acá obviamente esta última opción que dice Create Graph, crear básicamente el gráfico en algún package. Por defecto va a crear un paquete nuevo. Yo acá tengo un proyecto abierto, digamos, y puedo directamente agregarlo acá, ¿sí? Esto en el caso de ustedes va a ser bastante indiferente, por ahí ya tenían algo y ya conocían, pueden seguir agregando o no, pero por lo general usar New Package o seleccionar esto no nos va a cambiar en nada. Ya con darle OK, ¿sí? Esto me va a generar lo que sería un cubo, ¿sí? Una escena vacía, en la cual siempre por lo general vamos a tener un cubo o una figura eh, primaria o bastante sencillita, una primitiva, ¿sí? Que nos diga más o menos, que nos muestre el resultado final, ¿sí? Pensemos que este programa está hecho para hacer texturas, ¿sí? Y la mejor forma de quizás mostrarlo acá para el programa es simplemente mostrar en un objeto bastante tileable, ¿no? Como por ejemplo un cubo, ¿no? Pero bien, lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? O más o menos para ir probando un poquito el programa, sí van a ser como una serie de patrones bastante sencillitos, pero que nos van a ir sirviendo para ver quizás alguna que otra opción de nodos o algo por el estilo para ir tanteando, ¿no? Yo lo que voy a hacer acá es utilizar por ejemplo esta imagen. Vamos a llevarla acá. Si bien tenemos esta imagen en la cual vemos como un montón de patrones, formas bastante sencillitas que podrían, digamos, tranquilamente utilizarse en algún material de tela que ustedes tengan. ¿Sí? Si por ejemplo, eh, algo que suelo hacer quizás mucho hincapié a veces en alguna que otra clase es, por más de que un objeto sea sencillo en aspecto, por más que un modelo 3D sea muy sencillo, siempre podemos darle como una capa de profundidad al empezar a aplicar texturas, ¿sí? Pero bueno, estas son como diferentes formas que podemos ir viendo y vamos a tratar de a poco, eh, más que nada con el uso de formas, tratar de ir entendiendo cómo funcionan, ¿sí? Vamos a quizás ir empezando porque el más sencillo que yo veo acá, ¿sí? Vendría a ser esta... Ven este patrón, por ejemplo, que es un patrón bastante cuadrado, ¿no? Que tiene como múltiples capas y un segmento ahí o un par de líneas que van entrecortando, ¿no? Sería como la versión más simple o la forma más sencilla. Entonces, todos estos en general, ¿sí? Están compuestos por algo lo que serían formas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, este objeto o esta forma de acá, este patrón que tenemos acá arriba, está compuesto por pequeños cuadrados, ¿no? En el cual lo único que podemos ver es como la figura externa, ¿no? Y así más o menos es como vamos a ir planteando, ¿no? Siempre tratando de ver pequeñas formas. En el caso, por ejemplo, de este patrón, ¿sí? Sabemos que, bueno, sabemos que vamos a empezar con formas, ¿no? Eso es como el panorama general. Entonces, cualquiera de estos casos, lo altamente probable es que empiecen con, vamos a tocar espacio, con esto vamos a tener nuestro menú de nodos. Fíjense que tenemos una librería de nodos acá a la izquierda también para ir viendo, que son básicamente las operaciones generales que podemos ir haciendo
para ajustar nuestro material, ¿sí? Van a ver que hay un montón de conceptos que vuelen, por ejemplo, de Photoshop, como los modos de fusión, ¿sí? Y vamos a ir plasmándolo de a poquito acá. Eh, lo más común igual es, en varios patrones, en varias texturas, es empezar con lo que sería una forma shape, ¿sí? Si yo toco espacio, abro el menú, ¿sí? No se tienen que, digamos, posicionarse sobre cualquier lado de la grilla. Toco espacio, escribo shape, ¿sí? Y esto me va a abrir un pequeño nodo, ¿sí? Que acá a la derecha tenemos toda la ventana de propiedades, ¿sí? Y vamos a ir, digamos, ajustando en base a lo que nosotros querramos. Por lo general, y esto es más que nada por una cuestión de costumbre, yo lo que quizá les podría decir es, la opción de base parameters la vamos a utilizar, pero en esta clase, por ejemplo, es muy poco, muy pocas son las cosas que vamos a ajustar de acá, son dos cosas en particular quizás. Attributes también es algo que podemos obviar, la verdad. Por lo general siempre vamos a estar modificando todo lo que es la opción de instance parameters. Sí, pues son parámetros que vamos a tener, digamos, en esta copia o en este nodo de shape, ¿sí? Y lo que hace esta opción de instance parameters es empezar a jugar un poco con un montón de patrones que quizás ya conocemos, ¿sí? Pero que vamos a empezar a hacer uso de una forma quizás más activa. Por ejemplo, si yo quiero tener varios cubos en esta textura, yo puedo ir a instance parameters y decir, bueno, voy a aumentar el tiling o la repetición. ¿Sí? Esto está haciendo, aunque no parezca, que un cubo, porque es la forma principal, se esté repitiendo constantemente uno al lado del otro. Como no vemos esto, o mejor dicho, el por qué no vemos esto, es porque esta forma, al ser un cubo, lo que hace es ir de extremo a extremo, rellenando de blanco. ¿Sí? Yo para poder visualizar esto, voy a modificar valores como la escala que dice acá, scale. Y fíjense que al ir bajando levemente esto, empiezo a notar que esto sí efectivamente era un cuadrado, ¿sí? Y digamos que ahora si yo aumento el tiling, sí empiezo a ver repetición, sí, constantemente. Entonces, quizás para ir empezando, por ejemplo, y entendiendo un poco de esto, si yo sé que, por ejemplo, tengo un patrón de formas cuadradas, que puedo modificar la escala, ¿sí? Y que puedo modificar cosas como, por ejemplo, el tamaño de los cuadrados. Y ahora obviamente es un rectángulo, pero a lo que voy es que nos permite ajustar un poco más a gusto. ¿Sí? Yo tenía acá de vuelta esta imagen. eh, y quizás, por ejemplo, lo que vemos acá, que son, no sé, un, digamos, es un tiling de 4 por 3, ¿sí? No es algo que vamos a poder modificar de acá, pero podemos hacer algo similar, ¿sí? Si, por ejemplo, utilizamos, vamos a buscar por acá, si no me equivoco, era brick. Si, por ejemplo, cambio el patrón y dice brick, yo puedo ajustar, por ejemplo, esta opción que dice pattern, ¿sí? Que es nueva. Y obviamente me va a ir cambiando la figura que tenemos por acá, ¿sí? Pero vamos a ver que esto es como... Vamos a ver que esto realmente hace mucho uso de lo que son conceptos de imagen, ¿sí? En resumidas cuentas, el nodo shape lo que va a hacer es darnos formas bastante sencillas, con diferentes eh, gradientes en algún que otro caso, ¿sí? Que vamos a ir repitiendo, digamos, constantemente, o no, ¿sí? En nuestros detalles, nuestros efectos. Por ejemplo, lo que yo haría, ¿sí? O nodos muy sencillos que podemos empezar a ver es el uso de, por ejemplo, los bordes. Yo sé que acá puedo notar, por ejemplo, que es un patrón que juega pura y exclusivamente con bordes, ¿no? Eh, y lo que tiene Substance, por ejemplo, es que tiene algunas que otras herramientas como para decir, bueno, se sale un poco de lo que es Photoshop habitual, y utiliza, por ejemplo, uno de los nodos que en este caso nos van a hacer un montón, es Edge Detect. Piénsenlo como procesos, sí, que podemos pasar por nuestra imagen y que nos van a dar por resultado, ¿sí? En este caso, los bordes. ¿Ven? Sí.
El menú. Esto lo hacemos con la barra espaciadora. Acá yo directamente utilizo el teclado para ir buscando, digamos. Si no, no hay un atajo puntual para, por ejemplo, Edge. Por lo general no hay tanto atajo. Sí tenemos acá quizás unos pequeños iconos arriba, así que van a servir como quizás de atajo de interfaz, por así decirlo, pero así eh, mantener presionado un botón, cliquear y que aparezca un nodo en particular no sería el caso. Sería siempre tocar espacio y buscar, ¿sí? En este caso, detección de bordes, Edge Detect, lo que hace es recibir un valor, ¿sí? Busca obviamente las partes blancas y dice, bueno, ahí donde había partes blancas, ahora yo voy a estar marcando de un color negro y voy a estar detectando dónde están los bordes, ¿sí? Eh, Esa es mi malla. Pero bien, entonces la gracia de esto, por ejemplo, es decir, bueno, voy a tener Edge Detect, ¿sí? Y voy a detectar que acá hay un borde y puedo ajustar de vuelta los valores de la instancia para decir, bueno, esto va a tener más o menos grosor, ¿sí? Y esto obviamente lo van a tener que ir definiendo ustedes a medida que lo necesiten, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a poner acá 2.5, ¿sí? Y esto que dice Edge Roundness es como qué tanto redondea, por ejemplo, los contornos, ¿ven? Entonces yo voy a reducir estos valores, ¿sí? Porque honestamente no me interesa mantenerlos. Y después empezamos a encontrar como ciertos botones que van a ir, digamos, leyendo y son bastante intuitivos. La tolerancia, esto quizás les suena un poco de la varita mágica de Photoshop. Tiene más sentido cuando tenemos una escala de gris. Ignoren esto, yo voy a agregar una textura de noise. Lo paso por el Edge Detect y cuando modifico esto de tolerancia, fíjense que va a tomar más áreas o menos, ¿sí? No sé si no elegí el mejor ejemplo. Vamos a buscar este que tiene manchas. Ni aún así es bastante poco. Pero digamos que es como la varita mágica, como qué punto de blanco o de negro va a tomar para diferenciar, ¿sí? Entonces, con este concepto de detección de bordes, tenemos formas y detección de bordes, ya podemos empezar a decir, bueno, yo sé que con control C y control V, ¿sí? Copiar y pegar, yo puedo repetir esto de la forma del cubo, ¿sí? Y analizando un poquito quizás también lo que tenemos de referencia. Si yo sé que por ejemplo son dos capas de cuadrados, ¿sí? Tres capas de cuadrados, todas muy pegadas una a la otra. ¿Sí? Que básicamente tienen Edge Detect para ir, digamos, cambiando, ¿no? Lo único que cambia, por ejemplo, entre esto y esto, ¿sí? Para el uso que yo quiero darle, es que la forma o el shape principal va a ser más pequeño. ¿Sí? Fíjense, voy a bajar el tamaño de estos cuadrados en un nodo previo. Y cuando vuelvo al Edge Detect, fíjense que obviamente cambió, ¿sí? El grosor de los bordes trata de ser el mismo porque es exactamente el mismo valor que tenía acá arriba, por eso lo copio y pego, ¿sí? Pero ahí empezamos a tener justamente esto de los contornos, ¿sí? Yo puedo venir y ajustar, por ejemplo, acá 0,5 para el primer cubo, ¿sí? Estoy con la ruedita del ratón, sigue haciendo zoom. Y con esto, no sé, voy a usar en lugar de 0,5, voy a decir, bueno, voy a utilizar eh, 0,30, 0,3 por ejemplo. Y el Edge Detect se encarga de encontrar, ¿sí? Digamos que con esto vamos a estar haciendo como las pequeñas formas, ¿sí? Y para el caso de las líneas principales, que también es algo que nos está faltando, ni siquiera hace falta que use el Edge Detect, porque yo puedo simplemente ajustar la escala, fíjense de esto, y ya me va a generar, ¿sí? Con, no sé, 0,9 por ejemplo, ya me genera como los contornos o la grilla principal, ¿ven? Entonces tengo como los tres patrones o las tres formas que voy a ir sumando o apilando, ¿sí? De, de resultado. ¿Sí? Es justamente esto. Lo que vamos a hacer después es simplemente rotar la imagen, ¿sí? Fíjense que
Acá sí nos empezamos a meter quizás con conceptos de Photoshop. Y eso es porque hay un nodo muy particular que, va, más que particular, lo van a utilizar todo el tiempo o muy seguido, que es el nodo de Blend. Blend, ¿sí? De combinar, de mezclar, ¿sí? Nos permite tomar dos valores, en este caso las texturas, y cuando yo cliqueo Blend, entro al menú, tengo una cuestión de opacidad, ¿sí? Para ver si se ve uno u otro, ¿sí? Pero acá en Blending Mode tenemos diferentes modos. Haciendo copy-paste del nodo me quedó en rojo. ¿Qué cosa quedó en rojo? Lo que sería... Les quedó como una advertencia o algo por el estilo. La parte interna del display del nodo. Y no pueden... si hacen clic de vuelta, doble clic para ir al nodo, digamos. Algo también que también al ir a las chapas y quizás... me olvidé de mencionar, ¿sí? Em, por lo general, sí, esto se arregla con doble clic. Lo que puede pasar es que acá también es un pequeño detalle que colgué en avisar y gracias por ahí los comentarios para volver a repetirlo. Em, Siempre que nosotros vamos de nodo en nodo, fíjense que yo, por ejemplo, selecciono el de Edge Detect y hago doble clic, ¿no? Eso va a hacer que la vista previa, que yo tengo en la vista 2D, vaya actualizándose con el nodo que yo elija, ¿sí? Yo hago doble clic y se va a actualizar la vista previa. ¿Por qué tengo que hacer doble clic? No. ¿Por qué funciona así? Porque yo, por ejemplo, estoy viendo acá el Edge Detect, pero lo que quiero cambiar es el tamaño de la forma, ¿no? Esto es un caso hipotético. Entonces, yo puedo venir a Shape, modificar Shape, pero ver lo que va a pasar en el nodo siguiente. Entonces, yo puedo modificar acá lo que es Shape a la izquierda y se va a modificar el Edge Detect a la vista en la vista 2D, ¿sí? Digamos que siempre tenemos que hacer doble clic en el nodo que nosotros queremos previsualizar, ¿sí? Sería más o menos esa la idea de por qué tengo que andar haciendo doble clic y todo eso, ¿no? Entonces, el nodo blend, ¿sí? Que es el nodo de mezclar, nos va a permitir a nosotros agregar, ¿sí? En este caso, dos imágenes en escala de grises, ¿sí? Y acá dice Blending Mode, yo empiezo a jugar, ¿sí? Con lo que es la imagen. Yo sé, por ejemplo, que para combinar, para hacer que unas líneas oscuras se vean sobre una superficie clara, yo sé por defecto que voy a utilizar el nodo Multiply, pero es por una cuestión de acostumbrarme, ¿sí? Yo voy a copy y fíjense que con la flechita hacia arriba y hacia abajo, fíjense que hago copy y con la flechita voy cambiando entre el modo de fusión, ¿sí? Hasta que voy encontrando el que me resulte más útil. Acá, por ejemplo, Multiply me funciona, ¿sí? También otro que funciona es min, porque toma el valor más oscuro de las dos imágenes, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones serviría. Min sería siempre, eh, funcionaría bastante bien, la verdad. Min, este valor de blendeo mínimo, lo que hace es dice, bueno, voy a tomar el valor mínimo de la imagen, ¿sí? Para trabajar. Tienen que pensar esto en una forma numérica, ¿sí? Siempre que hablamos de valores mínimos, estamos hablando de valores más oscuros, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, Uniform Color acá, ¿sí? Este nodo de color, voy a ir a la escala de gris, esto podemos ignorarlo, es solamente para visualizar. Fíjense que acá, a la derecha, tengo el color resultante, ¿sí? Si esto vale 0, el color está en negro, pero si yo voy modificando esto y lo voy llevando al 1, ¿sí? Tiene justamente una tonalidad mucho más clara, ¿sí? Con mayor valor. Entonces, tenemos que de alguna manera empezar a interiorizar esta idea de que los valores de escala de grises pueden transcribirse como valor de 0 o 1, ¿sí? Obviamente los grises están en 0,5 y en todo ese rango de por medio tenemos todas las tonalidades grises. Pero esto nos sirve para decir, bueno, yo sé que todo lo que es lo que está en negro es un valor mínimo, muy bajo, mientras que esto que está acá arriba es un valor más alto, ¿no? Todo lo que son colores blancos
son más altos. Entonces, usar el blend con mínimo, voy a decir, bueno, de esta imagen los valores mínimos son estos, de la otra imagen son estos, entonces lo vamos mezclando, ¿sí? Y esto se va repitiendo una y otra vez, ¿sí? En todo este proceso de ir mezclando. Voy a buscar min, ¿sí? Y en este caso también importante quizás aclarar el orden para este modo de fusión. El, el orden no importa, ¿sí? Después vamos a ir viendo casos en los cuales sí quizás vamos a tener quizás una prioridad de un lado u otro, pero realmente acá no hace falta, ¿sí? Yo acá puedo hacer doble clic, tengo la vista previa y voy a ir ajustando, por ejemplo, estos valores para decir, bueno, yo quiero la verdad que esto se vea en 0, en la escala de 0,7 y que el interior se vea un poquito más grande, ¿no? Ahí en 0,75, ¿no? Ya voy a ir tanteando, ¿sí? Y tengo como el patrón medianamente armado, ¿sí? Al menos en cuanto a la referencia consiste. Tengo un par de cosas ahí. Podría aumentar algún valor, ¿no? Ya esto es como retoques de decir, bueno, voy a ajustar el grosor de las líneas, ¿sí? Todo bastante a ojo de cada uno, ¿sí? Y obviamente hay un montón de cosas por ahí que están un poco de más o que no son tan necesarias. Por ejemplo, en todo este proceso yo realmente nunca necesitaba poner el tiling en 3, puedo dejar esto en uno, ¿sí? Fíjense, el tiling del shape lo dejaba en uno y esto me iba a funcionar igual, porque lo que estoy haciendo es trabajar solamente con un solo cubo, ¿no? Sí, quizás algo que como hubiese servido o que hubiese tenido que tener en cuenta al hacer esto es que los valores del Edge Detect voy a tener que modificarlos para que me quede mejor, ¿sí? En este caso usar un grosor de 5 para los bordes. ¿Sí? Ponemos 5 acá, me queda esta forma, ¿sí? Y ahora algo que tenemos que hacer es repetir. Blend únicamente funciona con la sumatoria de dos. Blend solamente toma dos valores. Toma lo que es foreground, que es el que está arriba, imagínenlo como una especie de pila. Foreground va a estar arriba, background va a estar abajo, pero sí, son operaciones siempre de dos. Tenemos una tercera opción, un tercer input, que es la opacidad, pero la opacidad en este caso no la vamos a estar utilizando. Lo que hace opacity es una máscara entre dónde aplica y dónde no aplica el efecto, ¿sí? Que lo vamos a estar utilizando más adelante en otro ejemplo, pero al menos para esto no es necesario, ¿sí? Ahora, sí, decime. Claro, en este caso sí, yo estoy pasando dos Edge Detect o no solamente Edge Detect, cualquier resultado, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, mezclar esto y va a funcionar. Pero sí, básicamente tiene dos valores, A, B y después como mucho usamos opacidad. Desgraciadamente es exactamente, sí, sí, es exactamente así. Siempre vamos a tener que ir repitiendo ese proceso, ¿sí? Y bueno, ahí ya tenemos como nuestro patrón base, obviamente se ve medio feo, ¿sí? Eh, y obviamente no está ni a gancho lo que nosotros queremos porque queremos que se repita más, queremos quizás que haya más grosor en los bordes, etcétera. Pero sabemos que podemos venir en cualquier momento y modificar, así que eso es como en parte lo importante de todo esto es el poder construir o modificar nuestro resultado a necesidad, ¿sí? Entonces, esta cuestión de ajustes siempre pueden ir modificando, se va a ir actualizando porque en ese sentido es bastante escalable, ¿sí? Y fíjense que si yo arrastro esto a donde dice base color, ya puedo verlo en el cubo, ¿sí? Estos nodos que aparecen cuando yo creo el proyecto, lo que hacen es darle valores por defecto a ciertas cosas, ¿sí? Para visualizarlo, simplemente arrastrarlo en el base color y ya funcionaría, ¿sí? Ahora, tenemos una cuestión de que tenemos que hacer que esto se repita mucho más, ¿sí? Y,
y también que tenga como cierta rotación. Lo que podemos hacer acá, ¿sí? Es utilizar un nodo también muy común, que es el Transformation 2D, ¿sí? Transformation 2D lo que hace nos permite modificar, por ejemplo, en este caso del cuadrado, fíjense, yo puedo seleccionar las esquinas e ir rotándola. ¿Ven? Entonces yo roto esto, puedo hacer manteniendo un presionado el Shift. Fíjense que lo voy rotando, ¿sí? Y obviamente si esto lo paso por acá, se va repitiendo. Fíjense igual que hay una pequeña cuestión de que esto no está repitiendo por ahí muy bien la textura, entonces tengo que achicarlo. Esto ya es muy similar a Photoshop, ¿sí? Pero fíjense que voy repitiendo, lo voy escalando, y cuando yo voy escalando mucho, fíjense que el patrón se va a ir repitiendo más y más, ¿sí? Entonces yo puedo quizás ya con esto empezar a decir, bueno, la verdad que ahí tailea. Fíjense que siempre fíjense de izquierda a derecha entre estas piezas. Yo ahí noto que hay un punto que no. Entonces voy a seguir achicando hasta que esto empiece a tailear, ¿sí? Hay que ir en todo caso muy de poquito. Ahí por ejemplo ya tailea y tenemos nuestro patrón de textura, que obviamente eh, para que quede como nosotros queremos hay que ajustar un par de cosas más, pero dentro de todo es como medio aproximado, ¿sí? Podemos ajustar los Edge Detect en cualquier momento para, fíjense, darle un poco más de grosor. ¿Ven? Yo en cualquier momento que vuelva al nodo y ajusto, esto se va a ver reflejado en mi resultado final. Vamos a seleccionar Shape. Cambio la escala, la escala no era lo que tiene que cambiar, yo quiero cambiar el grosor de los bordes. En este caso 8, ¿ven? Y ahí ya tenemos, por ejemplo, este patrón de textura, ¿sí? Que, que bueno, obviamente esto, si lo quieren ver quizás aplicado en algo que no sea un cubo, ¿sí? Nosotros podemos modificar esta vista previa, ¿sí? ¿Dónde está el input numérico de Transform 2D? El Transform 2D no tiene un input numérico, ¿sí? Vos lo que podés hacer es simplemente mantener presionado Shift, ¿sí? En ese sentido no es muy prolijo. No tiene muchas cosas. Vos lo que haces en realidad es decir, bueno, yo quiero rotar 90 grados, entonces pongo acá 90, 90, 9000 no, 90 nomás, ¿sí? Y pongo aplicar. Entonces lo rota 90 grados. Si pongo 45, ¿ves? Lo aplica. Yo acá lo quiero en 90 grados. Bueno, de hecho voy a tener que poner 45 de vuelta porque voy ahí, se van apilando. Pero son como de aplicaciones, se aplica en el momento, ¿sí? Yo digo, bueno, quiero estar rotándolo 45 grados, entonces hago 45 y cada vez que lo quiera rotar 45 grados pongo apply. ¿Ves? Lo mismo si lo quiero mover o escalar o cosas por el estilo, ¿sí? Lo que se puede hacer también, que es otra alternativa, es decir, bueno, yo quiero reducir esto a la mitad, ¿no? Quiero que esto se vea, sí, se vea a la mitad. Entonces voy a cliquear, por ejemplo, acá, donde dice por 2, perdón, dividido 2, y eso va a hacer que se repita a la mitad. ¿Ven? Usando el dividido 2, fíjense que vamos a estar como repitiendo, y después voy a poner, bueno, quiero rotar 45 grados. Así vamos a poner 45 acá, y ahí lo tenemos. Sí hay que fijarse por una cuestión de que esto es muy, ¿cómo decirlo? Eh, digamos, para que esto coincida o taglee, quizás hay conceptos de trigonometría para que coincida a la perfección. Eh, hay que hacer unos pequeños ajustes, por ejemplo acá nunca termina de coincidir, por eso yo en este caso particular les recomiendo que ajustarlo a mano sería como lo ideal, ¿sí? Pero sí, en algo cuadrado, algo diagonal, en este caso no lo estaría escalando o tomando a la perfección. ¿Para qué aumentar proporcional todos lados? Eh, ¿por qué le aumento la repetición decís, Facu? No entendí lo que me preguntaste ahí.
Para que se vaya escalando todo junto, sí. Control Shift y con esto escalo de una forma constante, ¿sí? Ahí, por ejemplo. Pero bien, sí, quizás no es la mejor manera o la más cómoda. Hay unas pequeñas alternativas que se pueden hacer. Algo que, por ejemplo, podríamos tener en cuenta, ¿sí? Es quizás empezar trabajando ya desde un shape, ¿sí? En el cual tengo una rotación de 45, por ejemplo. Pongo 45 acá y fíjense que ahí cambió el shape, ¿sí? Eh, Creo que también hay una opción que, que es esto que dice rotación 45 grados. De hecho, sí, fíjense, 45 grados acá y ya me genera la copia inicial, ¿ven? De hecho, esto podría ser tranquilamente una manera de hacer este patrón, ¿sí? Vengo en los shapes, selecciono 45 grados, ¿sí? Me olvido de este transformation. Fíjense que ahí queda mejor. Transformation 2D y voy a decir, bueno, voy a aumentar la repetición. De hecho, sí, ahí quedó perfecto. Así que sí, dentro de Shape, rotación 45 grados, lo ponemos en verdadero. Y ya ahí tenemos la repetición que queremos. Y de hecho podemos olvidarnos de rotarlo en el transform, queda mejor. Y bueno, es algo que literalmente acabo de descubrir, así que no me maten. Pero sí, jugar un poco con esos valores siempre nos va a terminar dando algo que es procedural en ese sentido, porque lo podemos ajustar cuando nosotros querramos, ¿sí? Em, Bien, perdón. Este es un ejemplo sencillito, pero solamente modificamos lo que es un patrón eh, repetitivo, ¿no? Y ni siquiera lo hemos terminado porque lo que nosotros queremos, y esto está aplicado a tela, es que tenga como color. Entonces vamos a tratar de ir viendo también esas cosas, ¿sí? Em, Algo que pueden hacer, dado que estamos trabajando, por ejemplo, con algo que es un supuesto patrón de tela, ¿sí? O patrón en general. Podemos ir a la escena y fíjense que donde dice Scene acá abajo a la izquierda, en esta vista 3D, podemos modificar el modelo 3D sobre el cual nosotros vemos las cosas. En este caso, por ejemplo, se llama Cloth, ¿sí? Fíjense que es como una especie de tela simulada y es como se vería el, el patrón de textura que estamos haciendo sobre quizás un modelo que es como una tela, ¿sí? Lo cual quizás está bueno para ir previsualizándolo un poco, ¿sí? Siempre depende el para qué vamos a utilizarlo, ¿sí? Em, Bien. Ahora, entiendo que por ahí lo están tratando de seguir o lo están viendo. Si quieren preguntarme algo ahora o me quieren compartir pantalla antes de que continuemos para terminar de cerrar algunas cosas, eh, simplemente me avisan y lo vamos viendo. Si no, nada, continuamos y de vuelta esto va a quedar grabado, así que no se preocupen, ¿sí? Em, bueno, ahora, em, esto que tenemos por acá, ¿cómo se agregaría la tela? Sí, para agregar la tela, sí, vamos a ir acá a la vista 3D, que dice 3D View. Donde dice escena, vos podés agregar acá gloss. ¿Sí? Por lo general lo que yo utilizo es gloss, si es que hace falta, es muy particular. Pero Rounded Cube, que es el que viene por defecto, y Rounded Cylinder son los que más quizás ayudan a ver las formas o el mapeo más habitual, ¿no? Sí, después vamos a ver cómo quizás importar un modelo 3D, ¿sí? En todo esto. Bien, esto al ser tela, ¿sí? O la idea de que sea un patrón repetitivo, etcétera. ¿Dónde puedo ver la clase grabada? ¿Tiene un Classroom? Sí, aprovecho y lo buscamos por acá. Tenemos Classroom. No le den mucha importancia, igual no es que vaya a dejar muchas cosas. Pero sí, te voy a dejar el link ahí a las clases. Ahí tiene el código, gracias Valeria. Em, pero sí, ahí tenemos el código. Em, Bien. Pero bueno, esto después lo dejo grabado. No lo estoy grabando por Meet porque eh, no hace falta y lo puedo grabar con OBS. Pero bueno, bien.
Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso de todo esto es empezar a aplicar color, ¿sí? Tenemos esta textura que es en blanco y negro, lo cual es perfecto de pensarlo como si fuese una máscara de Photoshop, ¿sí? Una máscara de Photoshop lo que hace es donde se ve blanco se va a ver una layer, donde se ve donde está oscuro no se va a ver y se va a ver lo que esté por debajo. Y ahí entra un poco de vuelta el concepto de foreground y background, ¿sí? Si yo por ejemplo vengo acá y pongo, vamos a utilizar un nodo nuevo llamado uniform color, ¿sí? Color. Yo puedo elegir por ejemplo quiero que esto se vea verde, copio, pego, control C, control V y voy a decir bueno este quiero que sea rojo, ¿sí? Y voy a mezclar estos colores, blend. Voy a decir, bueno, foreground va a ser lo que está por encima, ¿sí? Background va a ser el fondo. Y acá tenemos que la parte oscura debería ser el background, ¿sí? Y la parte verde vendría a ser el foreground, ¿sí? Fíjense que yo al conectar nuestro resultado al opacity, esto lo que hace es funcionar como máscara, ¿ven? Lo conecto al base color y ahí tenemos eh, nuestro, digamos, resultados de color aplicado a lo que sería este patrón. Claro, el base color es el resultado final, digamos. Yo sé que este va a ser imagínenlo como un material, ¿sí? Eh, Imaginen como un material, no sé si son de usar Maya o 3ds Max, etcétera. Pero piensen que este base color es como, bueno, esto es lo que yo quiero lo que le conecta acá es lo que quiero que se vea en el base color del modelo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de los metálicos, ¿no? En valores metálicos. Sabemos que un valor es metálico cuando, cuando el resultado está en blanco y si está en negro no es metálico, ¿sí? Ahí entra de vuelta esto del uniform color, fíjense que esto está en escala de grises, pero yo lo tengo en negro, no es metálico, si yo pongo esto en uno, ¿sí? Va a tratar de darle como una especie de cromado en este caso, pero de vuelta, le está dando propiedades metálicas a nuestro objeto, ¿sí? Entonces, con este concepto, para sentir que tenemos como algo más detallado, vamos a decir, bueno, voy a hacer que las cositas, que lo que sería estos cuadraditos de acá sean dorados. ¿Sí? Voy a decir que voy a dar un color de oro, entonces vengo a este color y voy a decir, bueno, esto tiene que ser más amarillento, más tirando a naranjita, ¿sí? Los valores obviamente pueden subir o bajar, ¿sí? Pero yo sé que esto quiero que sea dorado, que este va a ser el fondo, puede ser azul, puede ser rojo, lo que sea, es irrelevante, ¿sí? Y con este concepto, ¿sí? Fíjense que yo conecto esto que está en blanco y negro al metallic, ¿sí? Lo que hace acá es decir, bueno, hay algunas cosas que son metálicas y otras que no, ¿ven? En este caso, lo que es metálico es todo lo blanco, ¿sí? Porque el valor metallic suele ser, por lo general siempre usamos blancos o negros para lo que es metallic, ¿sí? Fíjense, y ahí lo tenemos. Quizás no se ve muy lindo, ¿sí? Podríamos ajustar un par de cosas. Quizás podríamos invertir esto para que por ahí el resultado sea completamente diferente. Ahí quizás me gusta un poco más. Quizás no tiene mucho sentido, pero no necesariamente es algo importante, ¿sí? Digamos que en este caso estamos jugando un poco con los reflejos, ¿no? Perdón. Bien, si nosotros quisiéramos invertir igual, ¿no? Si algo es metálico o no es metálico, y ya tenemos esta escala de grises, existe un nodo, ¿sí? Que también nos puede servir, que se llama Invert Grayscale, ¿sí? Invertir al Grayscale, yo lo conecto acá, lo llevo, y lo que hace es literalmente invertir, ¿ven? Y ahora me cambió el orden de las cosas. Yo obviamente lo voy a usar a criterio de, en este caso, de cómo me guste a mí, ¿sí? Pero sepan que tienen la opción de invertir una escala de gris sin tener que hacer un blend que sea blanco, negro y cambiar el orden, ¿sí? No hace falta en ese sentido hacer un blend,
sino que simplemente usamos invertir grayscale y listo, ¿sí? Y acá se empieza a bifurcar un poco, ¿sí? Acá ya empezamos a decir, bueno, el base color lo trabajo por acá, el metallic lo trabajo por acá, ¿sí? Y vamos a empezar a segmentar muy de a poco nuestro resultado, ¿sí? Bien, sabemos que tenemos color, sabemos que tenemos metálicos, ¿sí? Y sabemos que tenemos roughness. El roughness, ¿sí? Es este valor que lo que hace es definir qué tanto brilla la superficie. Ahí está como en un punto bajo, digamos que brilla un poco. ¿Sí? Si yo bajo esto más, va a ser súper brillante. Fíjense que se ve un montón el reflejo del entorno, ¿sí? Entonces, mientras más alto es el roughness, menos se ve ese reflejo. Se difumina más o menos, ¿ven? Lo cual para detalles dorados o metálicos, ¿sí? Se va a notar. Entonces, acá de vuelta, eh, viene a ser uso, podemos usar nuestra textura ya creada para ajustar esto, pero realmente no, quizás no quiero tener valores de pulido o reflejos tan marcados, ¿sí? No me interesa, ¿sí? Lo que puedo hacer o lo que se puede hacer en estos casos es de vuelta volver a conceptos de Photoshop o conceptos de incluso Substance Painter que son los ajustes de niveles, ¿sí? Claro, sería un nivel diferente, ¿no? O sea, tiene un roughness de uno, lo cual hace que no sea, digamos, que sea muy opaco, ¿me explico? Como es blanco, no es que en un lado lo aplica o en otro no, ¿sí? Lo está aplicando, solamente que dependiendo del valor el resultado es diferente, ¿sí? Ahí lo que hacemos, ¿sí? Es jugar con el nodo de niveles, levels, que esto lo deben conocer quizás o lo habrán visto un poquito en algún programa. Y podemos decir, bueno, el valor mínimo, el valor máximo, ¿sí? Vamos ajustándolo desde acá, ¿sí? Fíjense que va cambiando todo. Y ahí yo al estar bajando el roughness, fíjense que ya ahí empiezo a ver el reflejo, ¿no? Lo que hacemos con estos pequeños valores de acá abajo, ¿sí? Fíjense, yo uso el nodo levels y acá abajo es el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? El valor mínimo de esta imagen es cero, es decir, un color negro puro. Pero si yo subo este valor, este pequeño iconito más hacia la derecha, fíjense que se va volviendo cada vez más gris y por ende acá está reflejando menos, ¿sí? Y así es como vamos a ir regulando cuál es el valor mínimo y el valor máximo. A mí personalmente no me interesa que tenga los reflejos tan marcados, así que lo voy a subir un poquito. Y tampoco me interesa que sea completamente opaco, entonces vamos a bajar de los dos lados, ¿sí? Y ahí más o menos de a poco lo voy regulando a gusto. Algo que también hay que tener en cuenta que entra mucho en juego acá es que acá tiene mucho que ver si es metálico o no es metálico, ¿sí? Un roughness y vamos vamos a hacer una pequeña pausa de colores acá. Y miren esta superficie. Esta superficie es una superficie negra, ¿no? Y tenemos diferentes opciones. Si yo tengo una superficie oscura que no es metálica y está muy pulida, tenemos el resultado que vemos en pantalla. Si yo tengo una superficie metálica, vamos a ponerle un color así se entiende mejor. Yo tengo una superficie que no es metálica y que está pulida, nos da esto de acá. Que podría decirse que es como una especie de quizás plástico, ¿sí? Muy, no sé, podría decirse incluso que es, ¿cómo se llama esto? Los pilotos estos para el agua, etcétera. Eh, Podríamos incluso decir que se asemeja quizás a algo así, obviamente mojado o algo por el estilo. Entonces sabemos que este es el tipo de superficie que tenemos. Ahora, si algo es metálico y está pulido, se va a ver así. Que quizás lo podemos asemejar con materiales metálicos, ¿no? Obviamente acá quizás también juega un poquito el tema del color, ¿sí?
pero digamos que sabemos que es lo que obtenemos es como quizás lo que conocemos como algo metálico, ¿sí? Si yo tengo algo metálico y con roughness alto, fíjense que me queda como algo muy pero muy opaco, ¿sí? Por lo general no suelen haber este tipo de... no suele estar así, ¿sí? No suele haber algo metálico con este roughness, o al menos no es lo habitual verlo. Eh, y después el otro caso es que tener algo completamente opaco y que no sea metálico. Volvemos de vuelta a algo plástico, podría incluso decirse tela o algo por el estilo, ¿no? Entonces tenemos que entender de que cómo refleja la luz sobre un objeto es completamente dependiente de lo que es metallic y roughness casi en conjunto. Estos dos van como muy de la mano para definir qué tipo de material tenemos, ¿sí? Entonces acá vamos a dejar, digamos, acá volvemos a poner los nodos que teníamos. Entonces lo que vemos acá siempre en pantalla va a ser como una especie de, de combinación de todas las cosas juntas, ¿sí? Yo puedo obviamente después, acá lo hago con el ajuste de nivel, pero yo puedo venir y llevar esto más hacia un extremo u otro. Pero bueno, en realidad en este caso es jugar con los valores mínimos, máximos, nos, nos termina dando lo que nosotros buscamos. Sí, por ejemplo, ahí a mí me gusta, quiero invertir el metallic, así que esto lo voy a dejar como estaba antes. Sí, voy jugando un poco con los valores hasta que encuentre algo que me gusta a mí. Esto de vuelta, medio que ustedes lo pueden hacer a gusto, esto es como una pequeña demostración, por así decirlo. No se sientan tampoco obligados a hacer este ejemplo en particular. Eh, pero bien, sí, más o menos esa es la noción o lo que tratamos de empezar a meter en juego, ¿no? El uso de Metallic y Roughness. Eh, y así podemos ir continuando, ¿sí? De vuelta, de a poco vamos tacleando como los diferentes outputs, los diferentes resultados del material, ¿sí? Y más o menos a gusto. Los nodos más complejos obviamente son gigantes, ¿sí? Tienen como un montón de capas entre sí. Que bueno, este es un ejemplo muy básico. Eh, pero bueno, estamos como replanteando algunas cosas sencillas, ¿no? Ahora, lo que nos queda, normal, altura y ámbito occlusion, ¿sí? Son bastante particulares. Yo lo que hago es asociar estos tres resultados con lo que son la altura, ¿sí? O la simulación de altura en una superficie. Por ejemplo, si yo tengo, voy a conectar esto directamente, el blanco y negro, al mapa de altura. Si yo tengo un valor gris, no hay cambios de altura, ¿sí? Si tengo un valor de 0,5 de gris, no hay ningún cambio de altura. Pero si yo pongo blanco y negro, voy a tener como extremos. Voy a tener un lugar donde se eleva y otro que se hunde, ¿sí? Acá quizás mucho no se aprecia, quizás acá se puede ver un poco, ¿sí? Si voy al cubo de vuelta, ¿sí? Fíjense que los contornos se pueden notar, fíjense que tenemos como una especie de simulación de altura, eh, pero realmente lo que hace, o el mapa de altura para lo que se utiliza frecuentemente, es algo que quizás haga renders y todo, eh, al menos para juegos, no se utiliza tanto, al menos en lo estándar, porque depende mucho de... lo que hace el mapa de altura es tomar los vértices del modelo y moverlos, ¿sí? Entonces, al hacer eso, es muy dependiente de la cantidad de geometría que tenemos. Los que son de videojuegos saben que trabajan con muy poca geometría. Quizás si son de cine o diseño multimedial trabajan con más geometría, entonces se puede aprovechar un poco más. Sí, pero acá digamos que no lo compensa. Lo que sí nos puede servir igual es el mapa de normal, ¿sí? El normal map. Yo lo que recomiendo hacer acá es decir, bueno, voy a tomar un valor de altura, es decir, esto de acá, ¿sí? Voy a pasarlo por niveles igual, por levels, por si quiero ajustar un poco los valores mínimos y máximos, ¿sí? Solamente quiero que se eleve poco, entonces con esto, por ejemplo, voy a tener elevación, pero voy a tener muy poca, ¿sí? Y este, que sería mi mapa de altura, ¿sí? Que apenas se nota, voy a pasarlo, ¿sí? Por un nodo
que se llama altura anormales, sería height to normal, ¿sí? Height to normal. Y fíjense que acá lo que hace es generar el normal map acorde a lo que yo le esté pasando, ¿sí? Y esto ya lo puedo conectar a las normales, ¿sí? Y el normal map, que también es un resultado que se encarga de simular, ¿sí? Relieves. Fíjense que acá hace un trabajo muchísimo mejor, mucho más claro, eh, y tiene, digamos, el resultado que yo esperaba, ¿sí? Algo que quiero hacer acá es cambiar el orden de vuelta. Sí, esto lo hago más o menos a gusto. El metallic también lo voy a cambiar. El roughness me parece que quedó bien ahí, ¿sí? Pero digamos que la idea es ir tacleando de a poco estos pequeños conceptos, ¿sí? Y fíjense que acá en este nodo lo que vamos a hacer es cambiar cosas como los contornos un poquito. Vamos a modificar acá. Sí, este contorno acá que dice profundidad, mientras más lo vayamos ajustando, de hecho poco es lo que me permite acá, no se nota mucho, pero los primeros valores hacen como que, con qué tanta sutileza nosotros estamos generando este contorno, ¿ven? Modifico la transición. Yo voy a aumentar en este caso la intensidad. Sí, lo voy a ir regulando más o menos a gusto. Y tenemos quizás un pequeño patrón con mapa de altura, con normales, con roughness, metallic, base color, ¿sí? Nos queda el ambient occlusion, ¿sí? El ambient occlusion por lo general también se suele generar a partir de un mapa de altura, ¿sí? Digamos que tenemos el mapa de altura y del mapa de altura pasamos al resto, ¿sí? Para el ambient occlusion, lo que yo suelo utilizar es otro nodo más que se llama, que lo podemos buscar con ambient occlusion, ¿sí? Sí, fíjense acá, ambient occlusion. Le paso la altura y fíjense que lo que hace es generarme las áreas donde se supone que habría sombreado, ¿sí? Conecto esto acá, ¿sí? Y ahí lo que hace es, ven que como que oscurece un poco la superficie, entonces lo que hace es eso, ¿sí? Trata de simular, trata de simular, digamos, un relieve, o trata de darle más profundidad. Siempre pueden, obviamente, cliquear este nodo y decir, bueno, che, la verdad que no tiene tanta profundidad, entonces este valor de que dice depth, voy a decir, bueno, va a ser mucho más bajo, ¿sí? Y lo voy a ir regulando acá. El radio también es algo que podemos ajustar para que no agarre tanta área, ¿sí? Ahí, por ejemplo, solamente en los pequeños contornos. Y ahí tenemos como un resultado mucho más limpio, ¿sí? Ahora, todo esto que hicimos nosotros acá se puede usar tranquilamente en Substance Painter, ¿sí? Todo este patrón de textura que quizás ya incluso podría decirse que al ser tan simple por ahí ya existía en Painter. No tengo idea. Eh, yo lo compré en Steam, así que van unos segundos que tengo que ir a la biblioteca y abrir Painter. Entonces, vamos a ver quizás cómo se vería para texturizar, ¿sí? Lo bueno de esto es que las cosas que nosotros vamos generando acá van a servir para este otro programa, ¿sí? Eh, el normal no me lo está marcando tanto como debería. Quizás, fíjate, aumentar el valor de altura acá. Y también fíjate que es muy dependiente de lo que es el mapa de altura. Si vos no tenés un mapa de altura muy marcado, como es el caso acá, no vas a tener mucho normal tampoco. Si yo modifico en este caso el mapa de altura, si este levels, fíjate que cada vez ahora sí me generó como un relieve mucho más marcado. Más allá de la altura, ¿no? De hecho, podría desconectar esto. Sí, fíjate que más allá de eso, lo que hago acá es modificar la profundidad o la sensación de profundidad que da. Dejar esto por acá.
Pero nada, de última si querés, Facu, compartir pantalla y lo vemos, sí, no pasa nada. Bien, vamos a ordenar esto por acá. Bien, así y todo ya tenemos quizás nuestro primer... tendríamos nuestro primer material, por así decirlo, hecho, por más simple que sea. Ya con eso tenemos nuestro pequeño material de Painter, sí, dando vueltas. Sí, y esto tranquilamente de vuelta se podría usar en lo que es Substance Painter, ¿sí? Y eso es sencillo, sí, pero ya de a poco vamos armando como una especie de librería. Y lo bueno es que, bueno, podemos ajustar todos estos valores en cualquier momento, ¿sí? Vamos a ver si puedo ajustar esto un poquito. Quizás ahí me gusta más. Después vamos a ver también de que podemos tomar, ¿sí? nuestros materiales y hacer parámetros para que en Substance, ¿sí? Eh, podamos ajustar cosas como el color o el valor metálico, etcétera. Así que por lo general ustedes cuando hacen algo en Painter, ¿sí? Si yo voy a abrir acá una pequeña muestra. Vamos a usar Open Sample. Technique Material justamente no es el mejor, así que voy a usar otro. Okay, pasamos rápidamente a Substance, a Painter. Fíjense que esta es la librería de materiales que viene por defecto, ¿no? Em, yo lo que puedo hacer acá es eh, seleccionar, digamos, esto acá que dice Publish, ¿sí? Esto para ponerlo a prueba. Esto, por ejemplo, no hace falta que lo hagan ahora. Si yo lo que voy a hacer acá es exportar, ¿sí? Bueno, primero voy a guardar el proyecto. Voy a cliquear, digamos, selecciono esta opción que es la carpeta, digamos, que contiene mi proyecto. Ustedes van a tener una sola, yo acá tengo todas las cosas que he hecho previamente. ¿Sí? Si toco este botón que dice Publish, ¿sí? Van a ver que acá me dice, bueno, voy a estar exportando todo esto, ¿sí? Que bueno, son todas las cosas que yo armé, que es parte del mismo paquete, por así decirlo. Voy a usar Publish y voy a reemplazar porque yo lo tenía exportado, ¿sí? Y ahora, si yo voy a la carpeta contenedora, que es esta de acá, yo puedo simplemente llevar esto a lo que es Painter, ¿sí? Perdón, esta acá que dice SBSAR, ¿sí? Esto lo llevamos a Painter y voy a decir, bueno, esto es un material, quiero que lo importes en este caso a la sesión. En vez de que, bueno, acá van a tener todas las cosas que en mi caso de vuelta yo tenía un paquete más o menos armado, pero tenemos acá, por ejemplo, este que dice ejemplo, yo lo arrastro y ya tenemos ahí nuestro patrón de textura que acabamos de hacer en Substance, lo tenemos dentro de Painter para utilizar, ¿sí? O donde quieran, ¿sí? También esto pueden exportar uno por uno, ¿sí? Pero la gracia es esto, es empezar a armar una librería, ¿sí? Y tienen acá a la izquierda, fíjense, este es el material que uso, y así van a ir, digamos, armando el resto, ¿no? Uno de monedas, eh, uno también medio raro, pero en eso digamos que más o menos va a consistir el programa, ¿no? En armar nuestra librería de assets, en este caso texturas, etcétera, para, para utilizar, ¿sí? Bien, pero bueno, esto es solamente una muestra de que nada, podemos utilizarlo en otro programa, es algo que se puede reutilizar, no solamente que lo hacemos acá en Designer y listo, o que exportamos la imagen y ya está, sino que de vuelta la idea es empezar a crear como una librería de materiales que nos sirva, ¿sí?
Bien, ¿alguien quiere preguntar algo de todo este proceso? Más allá de que está grabado de vuelta, no se preocupen. Eh, ¿Les parece que pasemos a otro ejemplo de la lista? Si es así, bien, ahí va. Pulgares arriba. Todo ok, buenísimo. Bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo más. Sí. Vamos a tratar de ir con... Veamos, bueno, en sí hay varios. Veamos a ver alguno que podamos aprovechar un poco más. Eh, Quizás podríamos tratar de generar algo como este de acá, que es como una especie de escama media rara. Sí vamos a tener que tener un poquito de cuidado con lo que son las piezas, ¿no? Pero sí algo de esto podríamos ya tratar de recrear. Me cuesta igual quizás pensar un poco ahora qué clase de formas principales se utilizaría. ¿Sí? Aunque que voy a usar acá el PureRef para copiar y pegar todo esto. Así lo tengo siempre en pantalla. Bien, volvemos a Substance, ¿no? Voy a en este caso hacer un package nuevo porque esto digamos que ya está, ya me quedó. Voy a cambiarle el nombre. Cliqueo acá, F2. Vamos a poner Fabric, por poner el nombre de tela, pattern. Y vamos a agregar un 01 para ir empezando a enumerar, ¿no? Bien, creamos un grafo nuevo. Vamos a ir acá a lo que sería File. No, perdón, File no. Vamos a cliquear este pequeño botoncito que dice Add a New Substance Graph. ¿Sí? Que es el que está debajo de File. ¿Sí? Repetimos el proceso. Este va a ser Fabric. Eh, Fabric-pattern-02 sería en este caso. Voy a usar el Metallic Rawness. Acá dice Create Graph in Package. Voy a poner de vuelta que lo haga en este package. Así tengo todo junto. ¿Sí? Vamos a darle OK. Y va a hacer de vuelta el proceso de empezar a plasmar esto, ¿no? Ahora, esta forma, la verdad, no sé si es muy sencilla. Vamos a tratar de hacer lo que podamos. Eh, Vamos a tratar de ir explorando un poco lo que son shapes y también una alternativa de lo que es shape, ¿sí? Que van a encontrar, que se llama Polygon, ¿sí? Polygon 1, Polygon 2 son alternativas, ¿sí? Que lo que tiene la diferencia es que quizás shape viene obviamente con formas predefinidas. Polygon lo que me permite es decir, bueno, cuántos lados tiene, ¿sí? Doble clic, ¿sí? Acá selecciono cuántos lados tiene. Y Polygon 2 es lo mismo, solo que tiene como un extra que es como curva, si saca curve, que lo que hace es modificar esto, ¿ven? Entonces quizás acá lo que me conviene es jugar con este que se llama curve, ¿sí? Eh, e ir tanteando un poco más. ¿Sí? Esto la verdad que a mí me convence quizás empezar con esta forma. ¿Sí? Voy a tratar de darle un poco de rotación igual. Veamos. No hay uno apuntar para rotación, solamente el tema del tiling. Eh, no, igual no está mal la rotación, después lo ajustamos. Eh, Fíjense que acá lo que yo puedo hacer, yo tengo esta forma que dentro de todo es como bastante... Tiene como sus pequeños gradientes, yo sé que dentro de esto hay una forma que me pueda servir tipo escama, ¿sí? Y lo que voy a hacer es utilizar un nodo que se llama histogram scan, ¿sí? Histogram scan, ¿sí? Lo que nos permite hacer es pasar acá un valor de posición, ¿sí? Y va a generar una gradiente, digamos, hasta ese punto, ¿sí? Recuerden que siempre estamos en blancos y negros. Si yo aumento esta posición, lo que voy a obtener es una gradiente que va hasta ese punto, ¿sí? De 0 a 0,3, ¿sí? O mejor dicho, a partir de ese punto voy a tener una gradiente. Entonces, con esto podemos empezar a tantear un poco el tema de las formas, ¿sí? Ahí más o menos. Sí, y con eso
lo que hacemos justamente es tratar de calcar eso, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es un transform para rotar esto acá, ¿sí? Y bueno, más allá de la escala y todo eso, lo que tenemos que hacer acá es modificar ciertos valores. Sí, yo creo que la mejor forma de obtener esta forma media flechada es tomar esto del transform, ¿sí? Extra, y decir, bueno, voy a mover esto unidades, ¿sí? 0,5 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Entonces hago esto para después restarle a esta imagen el resultado de esto, ¿sí? Es decir, donde acá a esta imagen original le voy a estar restando, ¿sí? Estas formas blancas, ¿sí? Para restar usamos blend, ¿sí? El resultado A, perdón, no, es al revés si no me equivoco, subtract, ¿sí? Fíjense que acá tengo que cambiar el orden. Yo sé que lo que voy a cambiar es que voy a estar restándole al background el foreground, ¿sí? Ven que ahí el resultado del blend es este, ¿no? Es medio raro. Voy a ajustar esto acá, ¿sí? El transform 2D de la parte de arriba. Fíjense, doble clic y puedo mover esto, ¿sí? Y acá lo que recomiendo es esto de vuelta, de hacer doble clic e ir tanteando, ¿sí? Yo hago doble clic acá en Blend, ¿sí? Para ver la vista previa, el resultado final. Cliqueo acá donde dice Transformation 2D, ¿sí? Y yo sé que puedo ajustar estos valores, ¿sí? Para que más o menos coincidan con lo que yo quiera, ¿sí? Veamos igual que algo que me convendría hacer igual en este caso. Tendría que ajustar un poco más la forma, ¿no? Sería la base. Vamos a agrandar un poco esto. Vamos a agrandar el resultado final. ¿Sí? Algo así. Y ahora el Transformation 2D lo voy a ir moviendo. ¿Sí? Fíjense, lo que podemos hacer igual, acá estamos empezando a meter de a poco nodos, es ajusto este transform, pero fíjense que lo que hago es, a medida que aumento el ancho de un lado, se reduce el otro, ¿no? Y, y tenemos esta imagen final. Lo que se puede hacer en estos casos, ¿sí? Es utilizar otro nodo más llamado mirror. En este caso, mirror grayscale, porque estoy trabajando con escala de grises, ¿sí? Fíjense, cuando yo paso esto, yo acá en las instancias o los parámetros dice, bueno, voy a hacerlo mirror del eje X. Entonces copia de izquierda a derecha y obviamente puedo invertir si así lo quiero. Pero yo acá lo que necesito es tomar esta forma y copiarla del otro lado. Entonces simplemente uso el mirror y uso esto para restarle al resultado final, ¿ven? Y me va quedando esta forma. Que no es perfecta, porque hay un montón de cosas distintas acá entre uno y otro, ¿sí? Pero ya ahí empiezo de a poco a ir como obteniendo la forma y puedo obviamente jugar con otros valores como escalar esto un poco más hacia abajo, ¿sí? Ahí creo que tiene un poco más de sentido, ¿sí? La forma de la escama o lo que sea con el resto, ¿no? Eh, y bueno, ahí ya empezamos de vuelta a usar cosas como el Edge Detect para decir, bueno, puedo ajustar esto, ¿sí? Sacar un poco el redondeado, invertir el resultado. No necesariamente tienen que hacer todo como muy perfecto. Recuerden que el programa siempre vamos a tratar de buscar la forma de que esto sea tileable, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, eh, digamos que no hay tanto inconveniente. Lo que sí podría hacer, o lo que quiero hacer ahora, es decir, bueno, yo tengo que combinar esto de vuelta.
Porque fíjense que tiene como esa línea interna. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Y vamos a sumarlos. Pongo sumar. Y fíjense que con transform seguimos ajustando. ¿Ven? Que la idea sería mover esto más hacia abajo. En Polygon 2, ¿cómo hiciste para que la forma sea más redondeada? Sí, para eso yo seleccioné el Polygon 2 y modifiqué este valor que se llama curva, el curve. Con eso vas ajustando como la gradiente que te genera. Y después nada, fue como jugar con formas, ¿no? Digamos que los nodos nuevos van a ser Polygon 2 para la forma base, histogram para enmascarar muy bien esto, mirror para espejar la imagen, y nada, esos son como los tres nodos nuevos, por así decirlo, que vamos agregando. Y bueno, en el caso del blend, ahora estamos restando, ¿no? Como que al área blanca le estamos restando el área blanca, ¿no? O sea, vamos a hacer una pequeña marca. Yo sé que a esta imagen principal, ¿sí? Le estoy restando esto, ¿sí? Todo este contorno de acá. El por qué se termina viendo negro cuando yo hago el subtract es bastante simple. Yo sé que esto vale 1, la parte blanca vale 1, esto vale 1. Entonces, las zonas donde coinciden estoy haciendo 1 menos 1, ¿sí? Entonces, tan simple como eso, me termina dejando un valor eh, de 0 negro, ¿sí? En esas áreas resultantes. Es como, siempre estamos haciendo sumas, restas, ¿sí? De pequeños valores. Bien, una cuestión importante, ¿sí? Es el tema de la repetición, ¿sí? Yo sé que quiero mover esto más hacia abajo para mezclarlo, pero yo no quiero que después vuelva y se repita la parte de arriba acá, ¿ven? Yo no quiero que esto aparezca, porque me está arruinando un poco el blend que sigue. Lo que puedo hacer acá, ¿sí? Es, ahora sí vamos a quizás entrar en los parámetros base. Fíjense que en este caso en el transform tenemos parámetros base y yo quiero ajustar esto que se llama tiling mode. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo esto y me desfaso, va a copiarlo arriba. ¿Por qué? Porque el programa siempre trata de generar algo tileable, ¿no? Al tratar de generar algo tileable, bueno, está rompiendo un poco el patrón que yo quería armar. Yo lo que tengo que hacer es en Tiling Mode, voy a cliquear acá en las flechitas o el puntito azul, le voy a poner absoluto. Cosa de que a mí me permite acá modificar a gusto si quiero o no quiero repeticiones. Yo no quiero tiling, pongo que no, ¿sí? Y ya se deja de repetir la imagen, ¿sí? Ahora puedo mezclar, pero me queda todavía esta pequeña opción, este pequeño problema, que es, yo no quiero que mezclen todos lados. Entonces, lo que se puede hacer acá, ¿sí? Es utilizar estos resultados previos, ¿sí? Como opacity, ¿sí? Fíjense, uso esto de opacity, de máscara, y solamente estoy restando en esta área, ¿ven? Sería básicamente esa la lógica. Ahora tenemos uso de opacity. Piénsenlo de vuelta como máscara de Photoshop. ¿Dónde quiero yo aplicar esta operación de resta? ¿Sí? Esa es la lógica que hay que tener en cuenta. Y ahora bueno, sí viene a ser un poco más juego también, ¿no? De ir tanteando los valores. Escalar si hace falta escalar, ¿sí? Yo no sé si acá debería escalar esto un poco. Quizás achicarlo, ¿sí? El resultado dentro de todo funciona, se escala, se repite. Digamos que en ese aspecto sí funciona, ¿no? El tema va a ser la repetición. Y acá al ser una forma tan irregular, medio que sí no vamos a tener muchas opciones al momento de hacer algo tileable, ¿sí? Yo acá lo que aconsejo es, ok, yo tengo este resultado base, ¿no? Y sé que esto me funciona. Lo que voy a tener que probar, ¿sí? Es
hacer un transform aparte, moverlo, sumarlos, ¿sí? Y conseguir algo tileable. Si voy a ir a transform, fíjense que puedo obviamente cambiar acá la repetición, ¿no? Como habíamos hecho antes, pero empezamos a notar que hay un montón de área vacía, ¿sí? Y medio que acá empieza un poco el tema de retocar ciertos valores para que sea tileable o no. Vamos a modificar, eh, por ejemplo, acá tengo un transform, tengo una copia, ¿sí? Y voy a ir, digamos, modificando un poco los valores. Puedo sumarlos, ¿sí? Esto se puede sumar, pongo suma, y ahora cuando yo mueva esto, ven que se va adaptando. El problema quizás acá está en más que nada que no tengo quizás algo muy tileable quizás, en el sentido de no estar respetando quizás los bordes que yo antes quería o que tenía más marcados, pero podemos de alguna manera jugar con el Edge Detect y aumentar algunos valores. ¿Ven? Puedo jugar un poco con el Edge Detect, puedo subirlo a 7, puedo modificar el Edge Detect que está más abajo, puedo jugar con ese transform y reducirlo un poquito más. Si se pueden ajustar varias cosas, de vuelta siempre con la finalidad de obtener este patrón que nosotros querramos. Y después vuelvo a hacer, digamos, lo mismo de siempre, ¿sí? Fíjense que ahí empiezo a tener un poco más de sentido. Es otra manera de obtener algo similar, ¿no? No es perfecto, pero tiene como cierta similitud ahí que nos sirve, digamos. Vamos a probarlo en otro material. ¿Ven? Ahí quizás se puede apreciar un poquito más. Dejar eso por acá. Bien, todo es bastante, muchas formas quizás, ¿sí? Pero en sí, si se fijan, es como, ahora mismo lo único que hicimos en la clase de hoy es trabajar con lógica, ¿no? Trabajar con modos de fusión, escala de grises, no hay mucha ciencia. Después, bueno, está este paso de decir, bueno, esto va a tener un color A o color B, ¿no? No es poca cosa, es importante porque es el paso final. Pero digamos que lo de hoy fue como bastante sencillo en ese aspecto, ¿no? No, no estamos agregando una capa de complejidad muy grande. Sí, ahí tenemos el base color. Voy a ajustar esto un poco. Saturación, valor. ¿Sí? Y esto de vuelta. Esto lo van a ir tanteando un poco con lo que ustedes quieran hacer. Ya con tener un Metallic y Roughness, esto va a empezar de a poco a tomar forma. ¿Sí? De vuelta, si es que quieren, por ahí dejan un uniform color y lo dejan como con cierto roughness, cierto metallic, y también está bien. Si medio que tienen esa libertad también de hacer en este caso lo que ustedes quieran con el resultado final, ¿sí? Levels. Estoy repitiendo lo mismo que hice con el anterior. Solamente estoy ajustando un par de cosas. Acá voy a invertir, por ejemplo. Y no sé, yo voy a generar un normal map aparte. Esto va a ser la altura. Lo paso a height to normal. Y esto va a ir al normal map, ¿sí? Entonces de vuelta voy repitiendo el proceso con la finalidad de generar como estos pequeños agregados.
ambient occlusion. Vamos a poner ambient occlusion. Vamos ajustando obviamente para que quede como nosotros querramos, que no quede tan invasivo, ¿sí? Siempre conecten al output, ¿ven? Así de poco lo vamos armando. Y bueno, el mapa de altura podríamos utilizarlo, pero de vuelta acá no va a dar mucha sensación, no va a cambiar mucho. De hecho, medio que se ve feo incluso ahí. Pero bueno, podemos obviarlo en este caso, no va a cambiar nada. No hacemos tanto uso de mapa de altura. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestro segundo patrón de textura terminado. Tenemos el patrón A, vamos a venir por acá. Bastante sencillito. Patrón B. Y así se puede continuar con otros, ¿sí? Tenemos, en este caso tenemos como la imagen de referencia ahí bastante armada. Bien. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? ¿Quieren preguntar algo? Este no es. ¿Algo que quieran preguntar acá con una pequeña pausa? ¿Todo ok? Les voy a dejar igual, por la clase de hoy, les voy a dejar igual esto subido, por las dudas. Así lo pueden revisar y lo quieren usar como guía. ¿Sí? Pero nada, fíjense también otras cosas. Que usemos blend no significa siempre que repitamos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, acá usamos blend para restar y otro para sumar. Bien, entonces suponiendo que, que vamos bien, vamos a ver qué podemos hacer o cómo podemos variar ahora un poco más. Bien, acá hay dos casos particulares. Que es este de acá. Y quizás este de acá. Vamos a ir viéndolo. El tema de exportación. ¿Se exporta el material? ¿Se puede exportar la textura? Sí, se puede exportar la textura. Si nosotros venimos a lo que es el designer, ¿sí? Yo puedo hacer clic derecho acá. Por ejemplo, clic derecho en el nodo, acá a la izquierda. Y tengo la opción que dice exportar outputs, es decir, los nodos de salida, ¿sí? Como mapa de bits, como texturas. Yo hago clic derecho acá. Y voy a decir, bueno, más allá del espacio de color, que eso depende de cada textura. Fíjate que acá me dice, bueno, esto lo voy a estar exportando acá. Voy a utilizar este formato, ¿me explico? Que no sé, acá JPG o Targa, cualquiera va a servir, ¿sí? No sé, yo voy a exportar, sí, lo voy a exportar ahí en Targa. Exportar, acá abajo a la izquierda, ¿sí? Y acá, bueno, tengo la carpeta contenedora que yo lo tengo en el escritorio. Lo tengo por acá. Y en este caso a mí me exportó todas estas texturas, ¿sí? Pero sí, pueden exportar en el formato que ustedes quieran. Bueno, vamos a dejar por acá. Bien, un nodo importante para cerrar un poco lo de hoy, o de paso medio que tienen como práctica ahí si quieren. 03. Un nodo para que podemos utilizar, sí, es uno llamado Shape Mapper. Shape Mapper es un nodo bastante bueno porque lo que nos permite es a partir del centro copiar una forma, ¿sí? Yo sé que por ejemplo en estas referencias tengo pequeños diamantes, por así decirlo, ¿sí? Que están como en diagonal o no, ¿sí? Pero tenemos, digamos, esa forma general. Entonces, si yo genero, por ejemplo, voy a ir a Shape,
Vamos a hacer un... Sí, sería un cuadrado. Sí, de hecho, más que shape, me atrevería a decir que esto sería un polígono. Si hacemos un polígono acá, tres lados, cambiamos el tamaño de esto. Sí, vamos a tratar de generar una especie de forma así más angular, ¿no? Todo con transform. Fíjense, para hacer algo así, vamos a agarrar la herramienta de recortes un segundo. Para hacer algo de esta forma, sí, que es como muy puntiagudo, ¿sí? Voy a hacer básicamente dos triángulos. Uno lo voy a estirar. Si tengo triángulo 1, triángulo 2. De hecho, ni siquiera hace falta esto. Transform. Voy a estirarlo por acá. Y puedo simplemente estirar, ¿no? Estirar y escalar. La idea va a ser esa. Y fíjense de vuelta el tiling. Yo voy acá a absoluto y voy a poner que no quiero tiling, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo acá es una forma, ni siquiera es un patrón. Entonces ajusto ambos. Transform. Saco el tiling, ¿sí? Y voy a blendear con suma porque justamente lo que quiero es sumar las formas. El orden en la suma no importa. Voy a blend y voy a poner suma. Y acá empiezo a jugar de vuelta con las formas para obtener lo que yo quiero. Algo que podemos hacer, que yo recomiendo quizás para asegurarnos de que queden bien las formas, de no tener ningún tipo de área pixelada además o cosas por el estilo. ¿Sí? Yo lo que suelo hacer es tomar estos resultados finales, ¿sí? Y pasarlos por un nodo de blur, ¿sí? Tenemos nodos de blur. Yo voy a poner acá blur. Cualquiera de los dos funciona. Yo voy a usar el blur HQ. ¿Sí? Fíjense, tenemos intensidad, pero yo voy a dar un blur muy leve, muy sutil, ¿sí? Vamos a tratar de eliminar ese pequeño gradiente. Pero es hacer un blur muy sutil y utilizar de vuelta esto del histogram scan para obtener una forma mucho más clara, ¿ven? Entonces uso esto para pulir un poquito más la forma irregular que tenía, ¿sí? Ahora, toda esta forma de acá, yo la quiero solamente para llevarla al Shape Mapper. Y el Shape Mapper, fíjense que lo que hace es decir, bueno, voy a estar repitiendo esta forma alrededor, ¿sí? Es lo que hace, es toma una forma y la repite como si fuese alrededor de un círculo. Claramente acá le pifié y lo que tengo que modificar es el transform antes de mandarlo al Shape Mapper para rotarla como corresponde. Entonces, si yo roto esto, ven, va cambiando. Yo lo que necesito igual acá es, vamos a hacer la vuelta del transform, vamos a hacer el ángulo de 45. Fíjense, voy a transform, voy a poner quiero rotar 45 y aplico, ¿sí? Ahí quizás es la que más sentido tiene. Creo que igual en la referencia está al revés, entonces vamos a seguir ahí, ¿sí? Y dentro de Shape Mapper, yo voy a decir, bueno, la verdad que quiero 4 o quiero 8, voy modificando, ¿no? Esto acá, digamos que podemos tener cierta libertad. Lo que sí nos interesa es jugar con la cantidad y el radio para ver qué tan cerca está, digamos, del centro, ¿ven? El grosor, es decir, qué tanto se estira, ¿sí? Sí, digamos que ahí ya tenemos como la forma general. Sí, también, bueno, veo que por ahí digo, sí, quizás podría estirar esto un poco, ¿ven? Para obtener una forma mucho más angular. Pero más o menos será esa la noción. Yo puedo dejar esto en que el patrón solo se repita 4 veces y seguir ajustando un poco acá.
¿sí? La idea es ir generando, por ejemplo, estas cruces. Lo que pueden hacer también es, bueno, dentro del ShapeMapper hay un montón de opciones, ¿sí? Que podemos ir ajustando, pero otra también creo que era, si no me equivoco, Splatter Circular, ¿sí? Que yo le paso un valor, son muy similares. Voy a decir que use el input. Fíjense que lo que me permite acá es decir, bueno, quiero tantas opciones, quiero que se repita tantas veces. Esta tiene como quizás un par de opciones más. Que nada, vamos a quizás usarlas más para cuando hagamos materiales más raros, más eh, quizás con otros conceptos, no tanto de patrón de tela. Pero la idea sería acá utilizar ShapeMapper, ajustar las escalas. ¿Sí? Vamos a usar otra forma acá. Y poner, no sé, 45 grados acá. Sí, vamos a tratar de ir formando este resultado de cruces, ¿no? Siempre sumando. Ajustamos el radio. Podemos poner valores negativos, menos 0.5. Demasiado pequeño. Quizás algo más así. Vamos a ir tanteándolo. Y otra alternativa también, más allá de ajustar transforms, esto está lleno de maneras de trabajar. ¿Sí? Otra alternativa además que es súper útil, a diferencia de transform, es usar el tema del mirror. Si yo pongo mirror, ¿sí? Yo puedo decir que haga mirror en las esquinas, por ejemplo, y con lo que yo le pase en un área, ¿sí? Fíjense que muevo esto de lugar hacia una esquina y lo que hace es repetirlo. Entonces yo puedo también tratar de formar estas formas usando simplemente transform, ¿sí? Y mirror grayscale, ¿sí? Hay como varias maneras de hacerlo. Medio que va a depender obviamente de lo que le resulte más cómodo a cada uno, ¿sí? Vamos a ajustar el punto de escala. Mucha prueba y error. Sí, pero más o menos es esa la noción de ir armando esto, ¿sí? Ya ahora cuando esto se va repitiendo, vamos a ir obteniendo un poco esta forma media trillada que tenemos acá. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos previamente, transform. Vamos a aumentar la repetición. ¿Sí? Acá sí quiero tiling, entonces vamos a modificarlo. ¿Sí? Y es agregar uno más en medio. ¿Sí? Copio esto y modificamos el offset, ¿sí? Para que se repita. Suma, ¿ven? Y ahí ya tenemos el patrón de texturas nuevo de vuelta para ir repitiendo acá. Y esto es tileable, ¿sí? Es cosa de hacer pruebas, tratar de descifrar un poco las formas, buscar qué maneras hay, obviamente, de sacar cada una, ¿no? Porque, de vuelta, usar ShapeMapper o usar Mirror, por ahí hacen resultados diferentes, pero que en esencia son básicamente lo mismo, ¿sí? Son diferentes maneras de llegar a un resultado. Además, estos son referencias, no es que estamos tratando de calcarlo tal cual. Pero bueno, las opciones están ahí, ¿sí? Vamos a ver si puedo ajustar algo más.
Quizás algo así. Ahí quizás me gusta un poquito más. Pero bueno, medio que va a depender de vuelta de lo que está buscando cada uno, ¿sí? Bueno, voy a dejarlo acá igual porque medio que me fui muy por las ramas, pero de vuelta lo único que estuvimos haciendo hoy es jugar un poco con esto de patrones, formas, etcétera. No es como bastante... es como la mejor práctica para empezar a encariñarse con la interfaz, con la lógica de lo que son colores, ¿sí? Y valores en escala de grises. Y bueno, y empezar un poco también de ir tanteando un poco los resultados finales, base color, normales, roughness, metallic, etcétera, ¿sí? Substance Designer no es solamente para patrones, obviamente, o lo de hoy fue más, fue como, bueno, fue un poco el planteo de hoy, pero se puede utilizar para generar obviamente cosas que son más tipo detalles de naturaleza, más rocosos, cosas con más relieve, sí, vamos a ir viendo como diferentes ejemplos. Hoy tocamos solamente el tema de quizás patrones, pero en sí en la aplicación tiene un montón de usos, sí. Van a encontrar, por ejemplo, si buscan Atlas Texture Plant, si lo googlean un toque, veamos, va más que planta flores, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, tratar de hacer algunos assets, obviamente, es más que nada si es estilizado o no, pero es mucho más sencillo, ¿sí? Más allá de tratar de generar cosas con realismo, que obviamente se puede. Si pongo acá Stylize, a ver si aparece. Flower, vamos a poner. Bueno, ven, ejemplos como estos de acá, donde las hojas tienen como una forma dentro de todo bastante marcada, ¿sí? Fíjense, patrones como estos de flores, detallitos así que en un escenario quizás más caricaturesco se pueden apreciar mucho más. Esto se puede hacer tranquilamente con Designer e ir plasmándolo, ¿sí? Hablo de la textura. También igual Substance Designer tiene algo que yo quizás no he modificado mucho o no he utilizado, la verdad. Eh, que es un uso, la verdad, relativamente nuevo, que es que nos permiten o hay ciertas maneras eh, de modelar, por así decirlo, modelos 3D. ¿Sí? Van a escuchar, bueno, acabo de poner un video que en la grabación los va a aturdir, pero lo que tiene es también un sistema de nodos que les permite, digamos, modelar, ¿sí? Como ajustar valores y con eso armar modelos. Y esto es Substance Designer. O sea, también se podría decir que se aplica para incluso modelar, pero es algo relativamente nuevo, ¿no? Y nada, a mí personalmente se me escapa un poco de lo que sé hacer. Yo siempre lo usé para materiales. Pero sepan que si indagan más en el programa, no solamente se quedan con la parte de materiales, sino que también pueden tratar de ajustar cosas de modelado, ¿no? Bien, ahí voy a cortar la grabación.